como posibilidad diagnóstica, que antiguamente no se tomaba en cuenta, ¿no? Entonces, cuando un paciente venía por dolor de hombro, usualmente lo que usualmente pensábamos es que estábamos ante un caso de una probable tendinopatía del manguito de los rotadores. Entonces, ¿qué es la capsulitis adhesiva? Lo que antiguamente se conocía como hombro congelado. Bueno, en esta oportunidad, ¿cuáles son los objetivos de la charla? Es reconocer los hallazgos cardinales de la capsulitis adhesiva, cuáles son valores de corte y rendimiento diagnóstico. Aplicar los criterios cuantitativos respaldados por los metaanálisis recientes, integrar la ecografía como modalidad complementaria para la práctica diaria. En la actualidad, como ustedes saben, la radiología sea su especialidad, sea su especializado. Entonces, el abordaje diagnóstico es multimodal. O sea, ya no necesariamente a veces los médicos radiólogos nos tenemos que dedicar solamente a una modalidad diagnóstica, sino parte de la subespecialización es el abordaje tanto de una patología por resonancia, por rayos X, como por ecografía. Entonces, diferenciar la capsulitis adhesiva de las principales causas de hombro doloroso con rigidez y estructurar un informe que aporte al valor clínico y oriente al manual. Entonces, ¿cuál es la definición de capsulitis adhesiva? Es una condición de etiología incierta caracterizada por restricción significativa de los movimientos activos y pasivos del hombro, en ausencia de una enfermedad intrínseca conocida, ¿no? Diagnóstico clínico, la imagen descarta. Casi nunca se pide el diagnóstico de capsulitis adhesiva como primera posibilidad, sino que está en muchos de los casos no de causa idiopática, está asociado a una consecuencia de alguna patología, ya sea del labrum acetabular, del manguito de los rotadores, ¿no? Entonces, para ello tenemos cuatro estadios. Una primera etapa de dolorosa, donde hay un mayor componente inflamatorio, una fase de congelamiento de 3 a 9 meses, un estadio 3 de congelado y un estadio de descongelamiento, ¿no? En las primeras fases, al ser un proceso bastante inflamatorio, no va a haber tanta limitación en los movimientos, pero sí bastante dolor, ¿no? En la segunda, después de los 9 meses en adelante, el dolor va a disminuir porque pasamos a una fase fibrótica y la rigidez y el rango articular disminuye considerablemente. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? En una primera fase, hay una fase inflamatoria donde vamos a encontrar, ¿y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una sinovitis inflamatoria e hipervascularidad, neoangiogénesis, hay una serie de mediadores inflamatorios y un edema capsular, ¿no? Sobre todo a nivel de la cápsula articular y el intervalo de los rotadores. ¿Y cuál es la correlación con la imagen? Vamos a ver una hiperintensidad y un realce en los casos que se fue ley. Ah, estaban cargando las. Sigo nomás, ¿no? Ya, gracias. Ah, perfecto. Entonces, y la segunda fase, que es la fase fibrótica, como ya le comentaba, hay una proliferación de fibroblastos, una mayor contracción capsular, hay un desequilibrio en los factores de inflamatorios como fibróticos y hay un engrosamiento del ligamento eh, capsular inferior, ¿no? A nivel del receso axilar.
Entonces, ¿para qué es importante el diagnóstico clínico, ¿no? Para cuando la clínica es atípica en pacientes diabéticos o si el cuadro coexiste con otras patologías. La resonancia magnética identifica los signos cardinales pareados un mayor al 80% con los signos de mayor rendimiento, ¿no? Y también, ¿qué debemos excluir? Diferenciar los principales causas de hombro doloroso con rigidez. Por ejemplo, una lesión del manguito de los rotadores, la artrosis glenumeral, una tendinopatía cáxica, una artritis séptica y una sinovitis vellonodular, ¿no? Y correlacionar el estadio temprano 1 y 2 con un edema, una hiperintensidad señal en T2 y un realce, ¿no? En la actualidad cada vez utilizamos menos la administración de gadolínio, ya que con las diferentes secuencias y de los protocolos de adquisición de resonancia de hombro son más que suficientes para hacer el diagnóstico. En los estadios 3 y 4 está asociado con una mayor fibrosis y un engrosamiento, ¿no? Esto orienta la elección entre hidrodilatación o capsulotomía. Entonces, esto como ayer veíamos, el intervalo de los rotadores es un espacio localizado entre el ligamento, entre el borde anterior del tendón del supraespinoso, margen superior del tendón del subescapular. Vamos a ver la siguiente imagen, ¿no? Ahí tenemos el ligamento glenohumeral superior, que con el ligamento córaco-humeral formamos la polea articular. Como ustedes saben, el tendón de la porción larga del bíceps tiene una porción extraarticular e intraarticular, ¿no? La porción extraarticular es la que va por la corredera bicipital, luego hace una deflexión que esta deflexión le llamamos la polea articular y ya tenemos propiamente dicho la porción horizontal o porción interarticular, ¿no? Esta polea, quien se encarga de darle la estabilidad, es el ligamento coracohumeral, así como el ligamento glenohumeral superior, ¿no? Esta adopta diferentes orientaciones de acuerdo a la localización del tendón de la porción larga del bíceps. Entonces, una estructura importante y que forma parte del diagnóstico es el ligamento coracohumeral, ¿no? Que ahí lo vemos, la orientación que tiene en la base, que se inserta a nivel de la base de la apófisis coracoide hasta cubrir completamente al tendón de la porción larga del bíceps. Entonces, acá lo que estamos viendo con asterisco es el triángulo subcoracoideo, ¿no? Que está formado por ahí donde vemos la flecha, el ligamento coracohumeral, y que parte del diagnóstico de la capsulitis adhesiva, vamos a ver esta ocupación, esta sinovitis a dicho nivel, ¿no? Otro punto importante a evaluar es el ligamento glenohumeral inferior, ¿no? Ustedes saben que tenemos tres ligamentos glenohumerales que forman la cápsula articular, el ligamento glenohumeral superior, medio e inferior, que ya hemos visto que forma parte del intervalo de los rotadores, y en este caso tenemos el ligamento glenohumeral inferior, que parte del diagnóstico de capsulitis adhesiva va a consistir en el engrosamiento a este nivel, ¿no? De la cápsula articular, a nivel del receso axilar. Acá tenemos en el gráfico de la derecha, el ligamento glenohumeral inferior distendido y con una banda anterior y una banda posterior, ¿no? En una imagen en sagital y en coronal. Entonces, ¿qué es el intervalo de los rotadores? Es un espacio triangular clave en la capsulitis adhesiva, ¿no?
vamos a tener cuáles son los márgenes del intervalo de los rotadores. El borde superior, que está dado por el borde anterior del supraespinoso, el margen inferior por el borde superior del tendón del subescapular, la base es el borde lateral de la apófisis coracoide y el vértice está dado por la corredera bicipital, ¿no? ¿Y cuál es el contenido del intervalo de los rotadores? El ligamento coracumeral, el ligamento glenohumeral inferior, en la porción interarticular del tendón del bíceps, la cápsula articular y el triángulo graso subcoracoideo, ¿no? Aquí se concentran 3 de los 4 signos cardinales de la capsulitis adhesiva, que es el engrosamiento del ligamento coracumelar, la obliteración de la grasa subcoracoidea y el realce capsular. Entonces, vamos a evaluar cada uno de ellos. El ligamento coracumeral es el origen a nivel de la base lateral de la apófisis coracoides, ¿no? Entonces, su inserción se bifurca en 2 bandas que rodean a la porción larga del bíceps, formando la polea bicipital. Luego tenemos al ligamento glenohumeral superior, que se origina a nivel del labrum superior, ligeramente anterior a la porción larga del bíceps, ¿no? Formando con el ligamento coracumeral y la cápsula, la polea de reflexión del bíceps, lo que le comenté anteriormente, ¿no? Y tenemos también luego la polea bicipital y que da estabilidad, ¿no? Que en muchos casos, al afectarse esta polea, ya sea por el lado del ligamento coracumeral o por parte del ligamento glenohumeral superior, va a condicionar una subluxación medial del tendón del bíceps. El ligamento glenohumeral inferior, que también como vemos en la imagen de la derecha, que ya les comenté, tiene un borde anterior y un borde posterior, ¿no? Y parte de la capsulitis adhesiva es reconocer este engrosamiento. El borde anterior es un estabilizador en la abducción más rotación externa. El borde posterior es un estabilizador en abducción y rotación interna. Y la bolsa o resexo axilar, que es una maca capsular entre ambas bandas, ¿no? Entre la banda anterior y la banda posterior. Gracias. Entonces, un poco ir yendo a lo que es el protocolo de hombro y qué debemos evaluar en las diferentes secuencias, ¿no? En las imágenes en axial, en DP-FACSAC, nosotros vamos a evaluar la anatomía, el tendón del escapular, la polea y el tendón de la porción larga de bíceps, ¿no? Así como la bulsa subacromio subdeltoidea. En las imágenes en coronal, ya sea en T1, en T2 Faxar, STIR o T1 Faxac majadolinio, vamos a evaluar el manguito de los rotadores, el tendón del supraespinoso como el infraespinoso, el ligamento glenohumeral inferior, la cápsula y el receso capsular, ¿no? Y en las sagitales oblicuas, vamos a evaluar el intervalo de los rotadores, el ligamento coracumeral, la polea bicipital, el triángulo subcoracoideo y el acromio, así como la morfología del acromio. Entonces, un protocolo habitual de hombro, tenemos estas 6 secuencias, ¿no? En coronal tenemos el STIR, el T1 y el T2 ecogradiente. En sagital tenemos el T2 en sagital, en DP-FACSAC, así como en T2 normal, y también tenemos en axial DP-FACSAC. Casi todas las secuencias en musculoesquelético, nosotros utilizamos DP-FACSAC en los diferentes planos, ¿no? Ya que nos permite una mejor diferenciación de los tendones, del ligamento, del labrum. El STIR es muy buena secuencia, solamente como secuencia sensible al líquido, nos permite una mejor evaluación de las estructuras, el edema, el líquido, pero no nos da tanto detalle del componente labral, tendíneo, como las secuencias de PFAXAC, ¿no?
El ecogradiente T2, usualmente cuando estamos sospechando de alguna patología, una tendinopatía cálcica, un cuerpo intraarticular, para ver los antecedentes, por ejemplo, en rodilla, una rodilla posoperada, a veces no sabemos si el paciente tiene un antecedente de meniscectomía, entonces las secuencias ecogradientes T2 son las que nos ayudan, porque a veces no tenemos la suficiente información clínica. Entonces, ese es más o menos un resumen de lo que les comentaba. Dentro de los parámetros técnicos de la resonancia de hombro, hablamos de un field of view, o sea, un campo de 12-16 con grosor recorte de 3 milímetros, ¿no? Y una matriz de 256 por 256. Los planos oblicuos, ¿por qué los planos oblicuos, no? El coronal oblicuo se alinea perpendicular a la glena y paralelo siempre al tendón del supraespinoso para evaluar correctamente la cápsula y el ligamento glenohumeral inferior, ¿no? En sagital oblicuo, paralelo a la glena cuando muestra el intervalo del rotador y el ligamento corahumeral a lo largo del eje. Entonces, ¿qué debemos buscar en cada secuencia? El T1 sin saturación grasa, ¿qué ve? Vamos a ver el grosor del ligamento corahumeral, la obliteración de la grasa subcoracoidea y la anatomía ósea en partes blandas, ¿no? Ese es el mejor plano, el sagital oblicuo. El DP Faxac con saturación grasa o T2, vamos a ver el edema e hiperintensidad capsular, ¿no? Hiperintensidad de la cápsula a nivel de receso axilar, un edema de la cápsula del intervalo de los rotadores y líquido articular y bursal, ¿no? Y el mejor plano viene a ser el plano coronal oblicuo. La secuencia STIR es una alternativa con supresión grasa y que ve el mismo Tariel que T2-FACSAC, útil cuando la saturación grasa espectral falla, eh, ya que el hombro es una región difícil, ¿no? El mejor plano, coronal oblicuo, y T1 con gadolinio, que casi ya no los estamos utilizando, vamos a ver un realce de la cápsula a nivel de receso axilar, y es el mejor signo, ¿no? Y lógicamente la sensibilidad de esto se incrementa, sobre todo en la primera fase inflamatoria, donde vamos a tener una sinovitis activa. Esto es un poco lo que resume lo del cuadro anterior: engrosamiento del ligamento coracomeral, obliteración del triángulo subcoracoideo, engrosamiento e hiperintensidad capsular, y si utilizamos gadolinio, el realce capsular post-contraste, ¿no? Entonces, empezando con el primer signo, el engrosamiento del ligamento coracomeral es el signo de mayor especificidad y sensibilidad moderada, ¿no? Si lo ve casi seguro, es una capsulitis adhesiva. El mejor plano para medir es el sagital oblicuo, y antiguamente utilizábamos como valor de referencia del grosor del ligamento coracomeral los 4 milímetros, pero en la actualidad con el trabajo de Xiang del año pasado, está considerado 3 milímetros, ¿no? Y esto ha aumentado la sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, en la práctica, 3 milímetros es sospechoso y 4 milímetros es prácticamente el diagnóstico, ¿no? Otro signo, el segundo signo es la obliteración del triángulo subcoracoideo, ¿no? Entonces, en la imagen del lado de la izquierda, con asterisco, vemos la señal conservada de una imagen en T1, ¿no? La GRACE, al igual que la grasa superficial, se ve hiperintensa, ¿no? En, en una obliteración parcial o una capsulitis moderada, vamos a ver una sustitución parcial de la grasa por el tejido hipointenso y los bordes mal definidos, ¿no? Y cuando hay una capsulitis y una sinovitis inflamatoria mucho más severa, vamos a ver una completa desaparición total de la señal
hiperintensa de la grasa, ¿no? Y está reemplazada por tejido sinovial inflamatorio. El engrosamiento capsular a nivel del receso axilar, eh, nosotros consideramos 4 milímetros, al igual que el ligamento coracomeral, pero trabajos recientes consideran 3 milímetros, ¿no? Como sospechoso de capsulitis adhesiva. Y la hiperintensidad del receso axilar en las secuencias T2, el edema capsular, está también asociado a una buena sensibilidad, ¿no? Entonces, la clave es la hiperintensidad de T2 en el receso axilar, es el hallazgo más rentable sin contraste, ¿no? Entonces, en una fase inflamatoria, nosotros podemos definir esta hiperintensidad de la cápsula a nivel de receso axilar, y en las fases fibróticas, esta señal cambia, solamente vamos a ver el engrosamiento capsular, ¿no? Y el realce por contraste aumenta tanto la sensibilidad como la especificidad, ¿no? Hasta 95% para la sensibilidad y 84% para la especificidad. Entonces, acá tenemos trabajos de Su del año 2019 y de Cian del 2025, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica? Es una secuencia T1 con saturación grasa postgadolinio en los planos coronal y sagital oblicua, con un timing de una fase tardía de 3 a 5 milímetros, optimiza la diferencia capsular, ¿no? Y la dosis que se menciona ahí, ¿no? 0.1 milimoles por kilogramo de peso. Entonces, ¿cuál es la interpretación clínica? El realce es marcador de actividad inflamatorios en estadios 1 y 2, y su ausencia con engrosamiento puro orienta a la fase fibrótica o tardía en los estadios 3 y 4, ¿no? Donde ya tenemos menos componente inflamatorio y un mayor componente fibrótico. Entonces acá tenemos el realce capsular post contraste. En la primera imagen no hay realce capsular, en la segunda un realce leve, moderado y severo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación clínica? El realce es marcador de actividad inflamatoria en los estadios 1 y 2, y su ausencia con engrosamiento puro orienta a la fase fibrótica, que serían los estadios 3 y 4. Estos son diferentes trabajos, revisiones que se han hecho, y con los diferentes valores de sensibilidad y especificidad, ¿no? El realce capsular, el realce del intervalo de los rotadores, el engrosamiento de la cápsula en el intervalo de los rotadores, la hiperintensidad en T2 de la cápsula axilar, ligamento glenohumeral inferior, el engrosamiento capsular axilar, ligamento glenohumeral inferior, engrosamiento del ligamento coracohumeral y obliteración de la grasa subcoracoidea. Entonces, ¿cuáles son los errores frecuentes que nosotros podemos observar y que debemos tener en cuenta, ¿no? Sobreestimar el grosor, ¿en qué casos? El T1 sin saturación grasa tiende a sobreestimar el grosor capsular respecto al T2, ¿no? ¿Y qué hacer? Para medir grosor capsular de receso axilar en T2, use T2 DP-FACSAC o DP-FACSAC en coronar, y confirme el corte cruzado con la imagen en sagital, ¿no? Después, una cápsula articular axilar plegada en reposo sin distensión capsular, el receso axilar se ve plegado y puede simular un engrosamiento y por volumen parcial, ¿no? ¿Qué hacer? Un cross-reference coronal con sagital si la cápsula es fina en uno de los planos, no en el engrosamiento real. Después tenemos cortes oblicuos mal alineados, un coronal mal alineado respecto a la glena distorsiona también la cápsula axilar y la hace parecer asimétrica, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? Verifique que el planning, que el coronal sea paralelo al supraespinoso y perpendicular a la glena, ¿no? Como todos los protocolos de hombro. Y un signo aislado no es diagnóstico. Ningún signo del
simultáneamente mayor del 90% tienen limitaciones, ¿no? ¿Qué hacer? Hay que combinar dos signos al menos cardinales más el correlato clínico que es sumamente importante, ¿no? La combinación supera ampliamente a cualquier signo aislado. Entonces, esto creo que lo vieron ayer con la doctora Judith. Solamente no, es un pequeño resumen. Los hallazgos casi son los mismos. Ecográfico, ¿no? Un engrosamiento del ligamento coracumeral más de 3 milímetros, cápsula de receso axilar más de 2 milímetros, y la ventaja que tiene la ecografía, que es operador dependiente, es una evaluación dinámica, y el ecografista puede medir los rangos dinámicos, ¿no? La elastografía también puede medir la rigidez capsular aumentada. ¿En qué casos podemos utilizar la artrotomografía? Cuando hay que indicarla cuando hay una contraindicación absoluta de resonancia magnética, ¿no? Pacientes con marcapasos no compatibles o con clic ferromagnéticos que condicionen severos artefactos y que nos permitan una adecuada evaluación, ¿no? Usualmente los pacientes que tienen algún antecedente quirúrgico y que nos generan mucho artefacto, utilizamos STIR en los tres planos, ¿no? Pero si esto no es más que suficiente, podemos hacer una ortotomografía, ¿no? También en pacientes con claustrofobia severa, que impide el estudio, y la necesidad de evaluar simultáneamente hueso y cápsula con alta resolución, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos claves? Hay una disminución del ancho del receso axilar y un volumen articular contraído, ¿no? Usualmente cuando hacemos artorresonancia, tenemos a introducir aproximadamente 15 centímetros cúbicos de gadolinio, y en estos casos hay una gran limitación a la administración del contraste intraarticular. El engrosamiento asimétrico de la cápsula en el receso lateral, tanto en la pared medial como lateral, ¿no? Y los signos radiológicos son iguales que los de la resonancia magnética, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones? Es un procedimiento invasivo, riesgo de infección, reacción al contraste, lógicamente utiliza radiación ionizante, no evalúa el contenido del intervalo de los rotadores con la misma resolución de partes blandas que la resonancia magnética, y queda como una alternativa y no de primera línea, ¿no? Entonces, ¿con qué patología debemos hacer el diagnóstico? Y como ya les mencioné, con la lesión del manguito de los rotadores. Entonces, ¿cuál es la clave para distinguirles, no? La disrupción tendinosa con líquido de la con solución de continuidad, retracción y atrofia muscular en las lesiones crónicas, o sea, una infiltración grasa muscular. La cápsula y los ligamentos coracumerales usualmente son normales, ¿no? ¿En qué plano vamos a evaluar? En coronal y sagital oblicuo entre dos faxac, una artrosis numeral también que puede ser causa de este dolor, y donde vamos a ver una pérdida del espacio articular, una esclerosis subcondral, osteofitos marginales, y la cápsula puede estar engrosada por inflamación reactiva, ¿no? La tendinitis cálcica también es otra entidad que debemos hacer el diagnóstico, donde vamos a ver depósitos cálcicos hipointensos en todas las secuencias y hiperdensos en caso de que estuviéramos haciendo una ortotomografía, ¿no? El edema reactivo perilesional y con un manguito intacto. Artritis séptica, hay un derrame articular abundante, un realce sinovial marcado, cambios óseos reactivos, edema medular justacapsular y el cuadro clínico de gravedad sistémica, ¿no? Después tenemos también la sinovitis vellonodular pigmentada, una hipointensidad marcada en todas las secuencias por hemosiderina o blumen, ¿no? Y erosiones óseas en mordisco. Y un síndrome de pinzamiento subacromial, donde vamos a ver una bursitis o acromiociletoidea, alteración del manguito, de los rotadores, sobre todo la superficie bursal del tendón del supraespinoso, y hay una restricción mecánica al movimiento
y no hay una restricción capsular global. Entonces, este es otro resumen ya también de lo que le hemos mencionado, cuál es la técnica, el intervalo de los rotadores, las medidas. Este es un poco el resumen para hacer el reporte estructurado, ¿no? A nivel de receso axilar, medir la cápsula, el realce por contraste y estructuras asociadas, ¿no? Si hay una lesión del cartílago, derrame articular o cualquier otra patología subyacente a la capsulitis adhesiva. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que debemos llevar a casa de esta charla? La capsulitis adhesiva es un diagnóstico clínico. El rol de la imagen es confirmar los signos y excluir otras causas, ¿no? No diagnosticar de cero. Y los cuatro signos capsulares cardinales es el engrosamiento del ligamento coracohumeral, la obliteración del triángulo subcoracoideo, el engrosamiento capsular a nivel de receso axilar más de 3 milímetros, más hiperintensidad en T2 en fases inflamatorias, y el receso y el realce capsular post-contraste, ¿no? El mejor signo es el realce capsular axilar. La resonancia convencional reemplaza a la artorresonancia, ¿no? El rendimiento equivale sin invasibilidad, la ortografía queda para casos seleccionados o intervención ecoguiada, ¿no? Y combine signo y reporte con valores numéricos. Un signo aislado no diagnostica. 2 a 3 signos más clínica son explícitos y el informe que orienta la conducta terapéutica, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentarles con respecto a la capsulitis adhesiva. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Doctor Tarazona, es muy frecuente las infiltraciones de hombro en pacientes con hombro doloroso por lesiones del manguito rotador o por la capsulitis adhesiva. ¿En qué tiempo recomienda hacer el control con resonancia y qué hallazgos esperan encontrar? O sea, el paciente, usted le... Se ha hecho infiltraciones. Le ponen a veces corticoides, a veces le ponen suero filtrado. Es que usualmente a veces los pacientes vienen de ecografía, usualmente lo ve el reumatólogo, el traumatólogo, este, viene, pasa consulta, no le pide a veces resonancia, sino de frente ya sospecha que es algo intraarticular. Entonces, debería pasar a resonancia, ¿no? Porque hay mucha patología que no es intraarticular. O sea, hay patología del bíceps intraarticular, patología labral que no se va a ver con una ecografía normal, ¿no? Y después ya de que si ha sido infiltrado, o sea, ya depende del médico, porque usualmente la infiltración no es, o sea, hasta dentro de 3 meses y hay sintomatología, ¿no? Pero ellos usualmente como ponen silocaína de parte de la infiltración con corticoide, si hay mejoría probablemente sea una lesión intraarticular y similar manejo hacen con la patología de cadera, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta del público?